Gracias a ti, hemos cumplido 12 años al aire. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, amigas. Muchas gracias por estar escuchando este programa En Tu Camino. El Padre José de Jesús Aguilar Valdés. 12 años acompañándote en tu camino. 12 años caminando juntos. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. En Tu Camino presenta. La Biblia. Esta es la Biblia, la Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Amigos, amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a En Tu Camino. Hoy escucharemos la primera parte del libro de Ezequiel. Y para entender el contexto del libro del profeta, recordamos que después de llegar a la tierra prometida, el pueblo comenzó a olvidarse de Dios y a dar culto a los ídolos. Dios lo invitó al arrepentimiento y a la conversión, pero los judíos no le hicieron caso, por lo que Dios permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitiara Jerusalén y se llevara consigo a los judíos como sus sirvientes. Ezequiel es un nombre hebreo que significa Dios fortalece. Este profeta les escribe a los judíos exiliados en Babilonia, pero muchas de sus profecías también estuvieron dirigidas a otras naciones. El mensaje central de Ezequiel fue que la cautividad del pueblo era el resultado de su pecado. En este libro vemos que no todo el pueblo de Judá fue llevado a Babilonia. Durante un tiempo el profeta Jeremías se quedó en Jerusalén, advirtiendo a los que se habían quedado que pronto vendría la destrucción. Ezequiel, por su parte, fue llevado cautivo a Babilonia, recibiendo la misión de dar a conocer los mensajes que Dios tenía para los exiliados lejos de su país. Muchos de los mensajes que recibió Ezequiel los recibió como extrañas visiones, por lo que él utilizó historias y acciones especiales para anunciarle al pueblo que Dios destruiría la ciudad santa, Jerusalén. Pero también les anunció que otras naciones que no escucharon a Dios serían destruidas. Algunos de los cautivos en Babilonia pensaban que regresarían pronto a Jerusalén, pero el profeta les dijo que eso no iba a suceder, que antes de regresar a su tierra tendrían que regresar primero su corazón a Dios. Pero también Ezequiel les dio la buena noticia de que algún día todos los israelitas volverían a reunirse y serían una gran nación dirigida bajo un buen pastor, un pastor maravilloso, y ese pastor sería Jesús. En este libro, las figuras o signos de un anciano, un león, un toro y un águila representan el poder máximo, y por lo tanto, se utilizarían después para representar a los evangelistas, ya que por medio de los 4 evangelios podemos llegar a alcanzar la vida eterna. La figura del hombre o anciano representa a San Mateo, el león a San Marcos, el toro a San Lucas y el águila a San Juan. Otros profetas del tiempo de Ezequiel fueron Daniel y Jeremías. Daniel fue llevado 9 años antes que Ezequiel a Babilonia y vivía en la corte del rey. Ezequiel y Daniel eran muy probablemente de la misma edad, pero Jeremías era mayor. De hecho, Jeremías había profetizado 30 años antes de que Ezequiel fuera llevado a Babilonia. En Tu Camino presenta el libro de Ezequiel, primera parte. El año quinto de la deportación del rey Joaquín,
la palabra de Yahvé le fue dirigida al sacerdote Ezequiel en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Yahvé puso su mano sobre mí. Yo miré. Un viento huracanado venía del norte. Vi una gran nube. En medio de ella un fuego ardiente irradiaba luz, y el centro era como de metal incandescente. En aquel tiempo, especialmente en Babilonia, se representaban los poderes de los dioses a través de un hombre, de preferencia anciano y barbado, un toro, un león y un águila. El hombre representaba la sabiduría, el león la fuerza, el toro la fecundidad y el águila los poderes celestes. Por eso, Dios quiso manifestar su presencia a través de esas figuras tan cercanas a las personas de aquel tiempo. En aquella visión, en medio del fuego había 4 seres vivos con forma humana. Sin embargo, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas con pezuñas como las del buey. Brillaban como bronce pulido. Bajo sus alas en los 4 costados tenían manos de hombre. Las alas de los 4 se tocaban unas a otras. Al andar no se volvían a ningún lado. Iban derechos siguiendo una de sus caras. Vistos de frente, los 4 seres tenían aspecto humano, pero la cara derecha de su cuerpo era cara de león y su cara izquierda cara de toro. Los 4 tenían una cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Cada uno tenían 2 alas que se juntaban con las de sus compañeros y 2 alas que les cubrían el cuerpo. Cada uno de ellos iba derecho siguiendo una de sus caras. Iban hacia donde el espíritu los empujaba y al caminar no se daban vuelta. El poder del fuego, que es capaz de transformar y purificar las cosas, también se hizo presente en la visión. Entre los seres había como carbones ardientes. Se diría que había un baile de antorchas entre esos seres. El fuego iluminaba y del fuego surgían relámpagos. Esos seres iban y venían como el relámpago. El poder de Dios, que puede hacerse presente en cualquier lugar y momento, se manifestó también a través del signo de unas ruedas. Al mirar bien a esos seres, vi que en el suelo había una rueda al lado de cada uno de ellos. Esas ruedas centelleaban como piedras preciosas y las 4 tenían la misma forma. Cada rueda era doble. Parecía como 2 ruedas entrecruzadas. De ese modo podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que dar vuelta. Tenían una llanta muy grande de aspecto aterrador, porque las 4 tenían ojos por todo el derredor. Cuando los seres avanzaban, las ruedas avanzaban al lado de ellos. Cuando los seres se elevaban desde la tierra, las ruedas también se elevaban. Los seres iban a donde el espíritu quería, y las ruedas también iban allá, porque el espíritu que estaba en los seres estaba también en las ruedas. Cuando ellos avanzaban, estas avanzaban. Cuando se detenían estas. Cuando se elevaban desde la tierra, las ruedas igual se elevaban, porque el espíritu del ser estaba también en cada una de las ruedas. Por encima de los seres se veía como una plataforma de cristal resplandeciente. Bajo la plataforma sus alas se erguían paralelas unas a otras. Oí entonces el ruido de sus alas como el ruido de aguas caudalosas, como la voz del Dios Todopoderoso. Cuando caminaban se sentía un ruido como de tempestad, como el estruendo de una multitud. Cuando se detenían replegaban sus alas. La piedra preciosa y brillante del zafiro era también signo de la presencia de Dios. Un ruido se oía desde la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Sobre esta se veía como una piedra de zafiro en forma de trono, y en esta forma de trono a un ser que tenía una apariencia humana en su parte superior. Lo vi como rodeado de metal incandescente, sumergido en el fuego que proyectaba luz. La luz que lo rodeaba tenía el aspecto del arco iris que se ve en las nubes en los días de lluvia. Esa visión era una imagen de la gloria de Yahvé. Cuando lo vi me tiré de bruces al suelo. Oí entonces una voz que me habló. Hijo de hombre, ponte de pie. Te voy a hablar. En el mismo momento en que le hablaba, entró en Ezequiel un espíritu que le hizo ponerse de pie. Entonces oí que el espíritu me decía: Hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí.
Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras, de corazones obstinados, para que les digas: esta es la palabra de Yahvé. Te escucharán o no te escucharán, porque son una raza de rebeldes. Pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no temas a sus amenazas. Serán para ti como zarzas u ortigas, como un escorpión donde te hayas sentado. No tengas miedo de sus palabras, no temas ante ellos. No son más que una raza de rebeldes. Les transmitirás mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. La voz hizo que Ezequiel comiera un libro para que pudiera profetizar con su contenido. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No te rebeles como esa raza de rebeldes, sino que abre la boca y come lo que te doy. Tendió su mano ante mí con un libro en forma de rollo. Lo desenrolló ante mí y pude ver que estaba escrito al revés y al derecho. Solo eran cantos fúnebres, lamentaciones y gemidos. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando el libro de Ezequiel, primera parte. ¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. Estamos en febrero, mes de nuestro aniversario. En tu camino. ¿Deseas celebrar unas misas gregorianas por tus difuntos en la parroquia de San Cosme y San Damián? Es decir, misas ininterrumpidas durante todo un mes. Pide informes al 55 55 66 77 44 de 9 a 2 y de 5 a 7. Estamos en febrero, mes de nuestro aniversario. Gracias por seguir escuchando la Sagrada Escritura en versión novelada para ti. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Ezequiel, primera parte. Hijo de hombre, come lo que te presento. Cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para comer lo que me daba y me dijo: come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Cuando Ezequiel engulló el libro, fue enviado. Ve a la casa de Israel y diles mis palabras. No te envío a un pueblo extranjero cuya lengua te sería difícil, sino a la casa de Israel. Si te enviara donde muchedumbres extranjeras, cuyo hablar es oscuro y cuya lengua es difícil, la cual no comprenderías, podrían tal vez escucharte. Pero la casa de Israel no querrá escucharte, porque no quiere escucharme. Todos tienen la cabeza dura y el corazón obstinado. Por eso he vuelto tu cara tan dura como la de ellos, y tu frente tan dura como la de ellos. Haré de tu frente un diamante, más duro que la roca. Pero no les temerás, no tendrás miedo de ellos, porque son solo una raza de rebeldes. Y Ezequiel siguió escuchando la voz. Recibe en tu corazón y escucha con tus oídos todas las palabras que te voy a decir. Luego, vuélvete donde los desterrados, donde la gente de tu pueblo. Les hablarás y les dirás: así habla Yahvé. Te escuchen o no. Entonces, el Espíritu levantó a Ezequiel mientras oía detrás de él una formidable aclamación. Bendita sea la gloria de Yahvé en todo lugar. Y el batir de las alas de los seres unas contra otras. Oí también el ruido de las ruedas. Todo era un enorme estruendo. El Espíritu me había levantado, me había arrebatado. Quedé lleno de amargura, con el espíritu lleno de fiebre, porque la mano de Yahvé pesaba fuertemente sobre mí. Cuando Ezequiel llegó a Tel Aviv, donde estaban los desterrados a orillas del río Quebar, permaneció 7 días como atontado en medio de ellos.
Al cabo de esos días, le fue dirigida la palabra de Yahvé que le ordenaba buscar la conversión de los pecadores. Hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, ¡vas a morir!, y si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirá gracias a tu advertencia y tú habrás salvado la vida. Después de pedirle a Ezequiel que, aunque los pecadores no quisieran convertirse, él debía de insistirles en su conversión, Dios le mostró a través de imágenes lo que sucedería con Jerusalén. La ciudad sería asediada y sus habitantes, los judíos, llevados al exilio donde tendrían que comer alimentos prohibidos por su religión e incluso sufrirían hambruna. Mira, hijo de hombre, cómo dejo sin pan a Jerusalén. En su angustia comerán pan que les será contado, y en su temor beberán agua que les será racionada. Se debilitarán por falta de pan y de agua, y así perecerán a causa de sus pecados. Mientras más visiones le eran reveladas, Ezequiel se entristecía cada vez más porque el pecado de su pueblo era la causa de que Jerusalén fuera sitiada, que los judíos fueran exiliados, obligados a comer alimentos impuros y a morir de hambre. Y la voz ordenó a Ezequiel que se rapara la cabeza. Sus cabellos echados al aire significarían ahora los males que sufriría su pueblo. El año sexto, el día quinto del sexto mes, Ezequiel estaba sentado en su casa y los ancianos de Judá estaban sentados frente a él. Entonces, la mano de Yahvé se posó sobre el profeta y tuvo otra visión. En ella, el espíritu lo llevaba a Jerusalén y veía el templo profanado con ídolos, a los ancianos traicionando las leyes que Dios les había dado y a las mujeres idolatrando a dioses falsos. Ahora veo alrededor de 25 hombres que dan la espalda al templo de Yahvé. Están mirando hacia el este y en lugar de adorar a Dios, se posternan delante del sol. ¿Has visto? ¿No les basta a los judíos hacer tantas cosas escandalosas? ¿Van a seguir provocando mi enojo? Pero esta vez han rebasado la medida. Voy a actuar con furor, no los perdonaré y mi ojo será inclemente. En ese momento, Ezequiel escuchó que el espíritu gritaba con todas sus fuerzas en sus oídos: ¡Castigos de la ciudad! ¡Acérquense! ¡Que cada uno lleve en la mano su instrumento de muerte! Y Ezequiel tuvo esta visión de los castigos. Aparecen 6 espíritus como hombres o ángeles desde la puerta alta que mira al norte. Cada uno lleva en su mano un instrumento de muerte y en medio de uno de ellos, uno con traje de lino, tiene en la cintura una tablilla de escriba. Ahora se han puesto del lado del altar de bronce y la gloria del Dios de Israel que descansaba sobre los querubines se eleva en dirección a la puerta del templo. Y ahora el espíritu llama al hombre con traje de lino que lleva en su cintura una tablilla de escriba. Ejecuta mi sentencia. Recorre Jerusalén. Marca con una cruz en la frente a los hombres que se lamentan y que gimen por todas esas prácticas escandalosas que se realizan en esta ciudad. Enseguida,
Ezequiel escuchó cómo daba órdenes a los otros para que iniciaran una matanza. Recorran la ciudad detrás del hombre de lino y maten. No perdonen a nadie. Que sus ojos no tengan piedad. Viejos, jóvenes, muchachas, niños y mujeres. Mátenlos hasta acabar con ellos. Pero no tocarán a los que tienen la cruz. Comenzarán por mi santuario, con la gente que se encontraba delante del templo. Llenen los patios de cadáveres. El templo quedará manchado con ellos. Luego salgan y maten en la ciudad. Mientras los enviados mataban de esa manera, Ezequiel se postró con el rostro en tierra, gritando y diciendo: Yahvé, vas a esparcir tu furor por Jerusalén y destruir lo que queda de Israel. El pecado de la casa de Israel y de Judá es tan grande que supera toda medida. El país está repleto de sangre y la ciudad llena de injusticia. Dicen para sí: Yahvé ya no se preocupa del país, Yahvé ya no ve nada. Por eso yo tampoco los perdonaré. Mi ojo no tendrá piedad. Haré que su comportamiento recaiga sobre su cabeza. En ese momento, el hombre que llevaba el traje de lino llegó para dar cuentas. Declaró: hice todo lo que me ordenaste. Después de varias visiones de destrucción, Ezequiel, rostro en tierra, se puso a gritar con fuerte voz: ¡Ay, Yahvé! ¿Quieres destruir todo lo que queda de Israel? Yahvé respondió a Ezequiel. Le reveló que quienes se habían apoderado de Jerusalén no se quedarían con ella, y que los desterrados regresarían a su tierra, pero con un corazón nuevo. ¿Sabes lo que dicen los habitantes de Jerusalén de tus hermanos, de todos los desterrados? Dicen que se queden allá lejos de Yahvé, porque nosotros hemos heredado esta tierra. Los que ahora habitan Jerusalén piensan que se van a quedar con la ciudad de mi pueblo, pero tú les vas a decir mi palabra. Les dirás que yo los envié lejos y los dispersé en esos países. Pero yo soy para ellos un santuario en los países a donde se fueron. Y a los desterrados también les hablarás dándoles una esperanza y les dirás: los juntaré de entre esos pueblos. Los reuniré de esos países a donde han sido dispersados y les devolveré la tierra de Israel. Entrarán allí nuevamente y arrancarán todos los horrores, todos los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero los que tienen su corazón apegado a sus inmundicias y a sus horrores, les costará caro su conducta. Palabra de Yahvé. En ese momento, los querubines desplegaron sus alas, las ruedas se fueron y la gloria de Yahvé se levantó desde el centro de la ciudad. Se elevó y se detuvo en la montaña que está al oriente de la ciudad. Ezequiel fue llevado entonces a Caldea. Tenemos que hacer una pausa y al regreso volvemos con el libro de Ezequiel, primera parte. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. La Sagrada Escritura, en versión novelada para ti. Ezequiel fue llevado entonces a Caldea. Oh, el espíritu me tomó y me ha traído de vuelta a Caldea junto a los cautivos de mi pueblo. Ahora podré contar a los exiliados todo lo que me mostró Yahvé.
El profeta anunció al pueblo los castigos merecidos por el pecado, pero también la esperanza de que un día un buen pastor reuniría a todos los dispersos en su tierra. Pero Yahvé también le revelaría a Ezequiel el castigo para los falsos profetas que, por su mal ejemplo, habían desviado al pueblo del camino del bien. Hijo de hombre, profetiza contra los falsos profetas de Israel y diles: ¡ay de estos profetas irresponsables que siguen su imaginación y no han tenido visiones! Son como zorros en medio de ruinas. No han hecho frente ni han construido fortificaciones alrededor de Israel para que resista el ataque en el día de Yahvé. Dicen que es mi palabra, pero son solo visiones falsas, predicciones mentirosas. Yahvé no los envió y esperan que Él cumpla lo que han dicho cuando dicen palabra de Yahvé, siendo que yo nada he dicho. ¿No es eso una visión falsa, una profecía mentirosa? Por eso me declaro contra ustedes, debido a sus palabras huecas y a sus visiones de mentira. ¿Y qué harás con ellos? Castigaré a los profetas de visiones falsas, de promesas mentirosas. Ya no serán admitidos en el consejo de mi pueblo, ni serán más inscritos en la libreta de familia de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy Yahvé, porque engañaron a mi pueblo, dándole seguridad de paz. Y en tu nombre, ¿qué le diré a las falsas profetisas? Vuélvete a las hijas de tu pueblo, que profetizan por su cuenta y al gusto de los que las buscan, y diles en nombre de Yahvé: ¡ay de ustedes que cosen cintas mágicas para todos los puños y tejen velos para las cabezas de cualquier talla! Con eso hacen caer en la trampa a las almas. Ustedes, que así atrapan a las almas de mi pueblo, ¿creen que salvarán sus propias vidas? Por un puñado de cebada o un mendrugo de pan me desacreditan frente a mi pueblo. Hacen que mueran los que no deben morir y dejan con vida a los que no deben vivir. Engañan a mi pueblo y mi pueblo hace caso a la mentira. Pues bien, esto dice Yahvé: aborrezco esas cintas con las que cautivan a las almas. Las romperé en sus brazos y libraré las almas que ustedes querían atrapar. Desgarraré sus velos y arrancaré a mi pueblo de las manos de ustedes para que no sea más una presa en manos de ustedes. Así sabrán que yo soy Yahvé. Porque desanimaron con mentiras al hombre bueno, siendo que yo no quería que se desanimara. Y le dieron seguridad al malvado, que no renunció a su mal comportamiento para recuperar la vida. Por eso ya no tendrán falsas visiones, sino que libraré a mi pueblo de las manos de ustedes, y sabrán que yo soy Yahvé. Pero no solo el pueblo. Los falsos profetas y profetisas habían hecho que el pueblo cayera en el pecado y se olvidara de Dios. También habían fallado y cometido pecado los más ancianos, que por estar bendecidos con una vida longeva y haber escuchado más veces la palabra de Dios y la ley de Moisés, tenían la obligación de ser ejemplo para el pueblo. Por eso, algunos ancianos de Israel fueron a la casa de Ezequiel y se sentaron a su lado. En ese momento, la palabra de Yahvé se le reveló a Ezequiel. Hijo de hombre, esos hombres tienen a sus ídolos arraigados en su corazón. Están apegados a lo que los hace pecar. ¿Permitiré que me consulten? Les dirás pues esta palabra. Y Ezequiel dijo a los ancianos lo que había escuchado de Dios. Esto dice Yahvé de ustedes: si alguien en Israel lleva consigo sus ídolos y se apega a lo que lo hace pecar, que escuche la voz de Yahvé. Porque Dios quiere recuperar el corazón de la casa de Israel, que se alejó de él junto con todas sus inmundicias. Regresen a Yahvé, apártense de sus ídolos y renuncien a sus crímenes. Él responderá personalmente a cualquier israelita y a cualquier extranjero que viva en Israel alejado de él. Si alguno se acerca al profeta de Dios, pero al
al mismo tiempo piensa o da culto a sus ídolos, Yahvé lo castigará para ejemplo de los demás, y será un ejemplo que no se olvidará. ¡Escúchenme! Así lo ha dicho Yahvé. Los suprimiré de mi pueblo, y sabrán que yo soy Yahvé. Si el profeta se deja convencer por esta persona idólatra y le da una respuesta de mi parte, es porque yo, Yahvé, busqué su perdición, pero castigaré a ese profeta y lo eliminaré de en medio de mi pueblo. Ambos, profeta e idólatra, soportarán el peso de su culpa. Así la casa de Israel no se apartará más de mí. Dejarán de ensuciarse con sus crímenes. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Yahvé. El profeta Ezequiel había ya tenido varias visiones en las que, a través de comparaciones, Dios le hacía entender que tanto el pecado del pueblo de Israel como el de sus ancianos y líderes espirituales eran la causa de sus males y de su destierro. Así, la palabra de Dios dejaba en claro que tanto el pecado personal como el pecado social siempre traen grandes males. En otro momento, Yahvé le pidió a Ezequiel que imaginara un país donde había 3 personas justas y fieles a Dios, pero a su alrededor todos pecaban y cometían las peores abominaciones. Entonces, Ezequiel comprendió que los justos podían salvar su vida por ser fieles a Dios, pero, lamentablemente, no podían hacer nada por quienes se aferraban a pecar. Así fue la revelación. Yahvé volvió a dirigirme la palabra. Hijo de hombre, imagínate un país que peca contra mí. Es infiel y yo le castigo. Lo dejo sin pan. Le envío el hambre para acabar con los animales y la gente. Imagínate que en ese país se encuentren estos 3 hombres, Noé, Daniel y Job. Pues bien, esos 3 hombres salvarían su vida debido a su justicia. Palabra de Yahvé. Imagínate que en ese país suelto animales feroces para que quede sin hijos y se convierta en un desierto, el que nadie podrá atravesar por miedo a esas fieras salvajes. Por mi vida, dice Yahvé, si esos 3 hombres vivieran en este país, no podrían salvar ni a su hijo ni a su hija, pero ellos, solo ellos, se salvarían mientras el país se convertiría en un desierto. Imagínate que hago venir la espada en contra de ese país y que yo diga: arrase la espada con este país y mate hombres y animales. Por mi vida, dice Yahvé, si estos 3 hombres estuvieran en ese país, no podrían salvar ni al hijo ni a la hija, pero ellos salvarían su vida debido a su justicia. Imagínate asimismo que me dejo arrebatar por un furor destructor y que envío la peste a ese país, acabando con animales y hombres. Como en todos los casos, si Noé, Daniel y Job estuvieran en ese país, por mi vida, dice Yahvé, no salvarían ni hijos ni hijas, pero salvarían su vida a causa de su justicia. El mensaje de Dios era claro. Nadie podía salvar al pueblo por su pecado. Nadie podría salvar al otro. Y tendría cada uno que afrontar las consecuencias de haber obrado mal. Por eso, Ezequiel, he enviado en contra de Jerusalén a mis 4 terribles castigos: la espada, el hambre, las fieras feroces y la peste, porque quiero acabar con hombres y animales. Quedan, sin embargo, supervivientes, los cuales están saliendo y serán traídos hasta aquí, hombres y mujeres. Cuando sepan de su conducta y de sus obras, se consolarán y comprenderán que no sin razón actúe así con Jerusalén. Palabra de Yahvé. En otra visión, Dios le habló a Ezequiel comparando a su pueblo con una mujer recién nacida y abandonada, a la que Dios tomaba bajo su cuidado, dándole el mejor afecto y protección. Y sin embargo, aquella mujer, con el paso del tiempo, en lugar de mostrar agradecimiento y fidelidad, se prostituía y era infiel.
Las palabras de Yahvé iniciaron recordando que el pueblo de Israel tuvo su origen en Canaán. Me fue dirigida nuevamente la palabra de Yahvé. Hazle ver a Jerusalén todas sus horribles acciones a través de esta comparación. Dile de mi parte. Naciste en Canaán, y de allí saliste. Tu padre era el amorreo, y tu madre una hitita. Cuando naciste, el día que viniste al mundo, no habían cortado tu cordón, ni te habían bañado en agua, ni frotado con sal, ni te habían envuelto en pañales. Nadie tuvo compasión de ti. Nadie te cuidó, ni siquiera por piedad. El día en que viniste al mundo, a nadie interesabas y te dejaron en el suelo en medio del campo. Yo pasé entonces cerca de ti, te vi debatiéndote en medio de tu sangre y te dije: vive, tú que pierdes tu sangre y crece como una hierba del campo. En la comparación, Dios continúa hablando de cómo el pueblo creció y fue hecho esclavo en Egipto, perdiendo todo, incluso la libertad. Y en aquel momento, Dios lo sacó de Egipto. Hizo una alianza con él a través de Moisés en el Sinaí. Le dio los mandamientos y lo condujo por el desierto hacia la tierra prometida, alimentándolo con el maná. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando el libro de Ezequiel, primera parte. Gracias a ti, hemos cumplido 12 años al aire. El Padre José de Jesús Aguilar Valdés. 12 años acompañándote en tu camino. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. Ya estamos de regreso para seguir escuchando el libro de Ezequiel, primera parte. Y Ezequiel siguió escuchando la voz. Entonces comenzaste a crecer, te desarrollaste, te convertiste en una jovencita. Tu pecho se afirmó y tu cabellera creció, pero estabas desnuda, no tenías nada. Entonces pasé cerca de ti y te vi. Era el tiempo de los amores. Eché sobre ti mi manto, cubrí tu desnudez y te hice un juramento. Hice una alianza contigo, palabra de Yahvé, y tú pasaste a ser mía. Te bañé con agua, lavé tu sangre y te perfumé con aceite. Te vestí con ropajes bordados, con calzado de cuero fino. Puse en tu cabeza un velo de lino y de seda. Te adorné con joyas, usé brazaletes en tus muñecas, un collar en tu cuello, un anillo en tu nariz, aros en tus orejas y para tu cabeza una espléndida diadema. Tus joyas eran de oro y plata, tus vestidos de lino fino, hechos con telas preciosas todas bordadas. En la comparación, Dios recordaba cómo había ayudado al pueblo a luchar contra sus enemigos y a conquistar Jerusalén, convirtiéndolo en un pueblo semejante a una reina. Te alimentabas de harina fina, de miel, de aceite y quedaste magnífica. Un día fuiste la reina. Tu belleza se hizo célebre entre las naciones. Era una belleza perfecta gracias a mi esplendor que derramaba sobre ti. Pero al sentirse ya en una tierra segura, el pueblo se olvidó de Dios. Incluso construyeron primero sus casas antes que el templo. Y lo peor de todo fue que comenzaron a adorar ídolos en las montañas alrededor de Jerusalén, ofreciéndoles lo que le correspondía a Dios. Por eso, en aquella comparación, Dios dijo: pero luego pusiste tu confianza en tu belleza. Tu fama te permitió prostituirte. Prodigaste tus encantos a cualquiera que pasaba y te fuiste con él. Tomaste tus vestidos para decorar los altares de los ídolos en los que te prostituías. Tomaste las joyas de oro y plata que te había dado. Hiciste con ellas estatuas de machos cabríos con los que te prostituiste. Las cubriste con tus vestidos bordados y depositaste ante ellas mi aceite y mi incienso. Les presentaste como ofrenda de agradable olor el pan que te había dado, la harina flor, el aceite
la miel con que te alimentaba. Y en la comparación, Dios echaba en cara a su pueblo que le hubiera consagrado a sus hijos a través del rito de la circuncisión y que luego los consagrara a los ídolos. Más aún, tomaste a tus hijos y a tus hijas que tú me habías dado y se los ofreciste para que los devoraran. ¿Y no te bastaba eso? No, pues degollaste a mis hijos y los entregaste para el sacrificio, para que esto fuera mejor que prostituirte, y te olvidaste de los días de tu juventud, cuando andabas desnuda y sin ropa y te debatías en tu propia sangre. Y en aquella denuncia, Dios recordaba cómo algunos padres habían sacrificado a sus hijos al dios Baal, y cómo el pueblo comenzó a multiplicar los altares dedicados a los ídolos y haciendo alianzas con los egipcios, por lo que Dios permitió que los filisteos los dominaran. Pero ni así entendió el pueblo y se sometió a adorar a los dioses de los asirios. Después de todas tus maldades, te construiste además estrados en todas tus plazas para los ídolos. En todas las entradas de camino les levantaste un montículo. Profanaste tu belleza, ofreciendo tu cuerpo a cuantos pasaban, y te revolcaste en la perdición. Te prostituiste con los egipcios, tus vecinos bien constituidos. Multiplicaste tus liviandades por el puro gusto de molestarme. Por eso, levanté mi mano contra ti, reduje tu ración y te abandoné al capricho de tus enemigos, las ciudades filisteas que se avergonzaban con tu descarada conducta. No satisfecha todavía, te envileciste con los asirios, pero no quedaste satisfecha. Multiplicaste tus desórdenes en un país de mercaderes, en Caldea, y allí tampoco te sentiste satisfecha. ¿Cuál no será mi furor, dice Yahvé, al ver tu mala conducta de prostituta insolente? Cuando levantabas tu estrado en todas las entradas de camino o en las plazas, no pedías tu paga como lo hace la prostituta, sino que eras la mujer adúltera que busca extraños en vez de su marido. A las prostitutas les dan un regalo, pero tú, en cambio, dabas regalos a tus amantes, les pagabas para que vinieran de todas partes a envilecerse contigo. Te prostituías, pero era al revés de las otras mujeres. Nadie corría detrás de ti, sino que tú pagabas y nadie te pagaba. Realmente no eras como las demás. Y en esta visión en la que el pueblo era visto como una prostituta, no podía faltar la sentencia de castigo, por lo que Ezequiel exclamó: Es verdad, Señor, que tú siempre te mostraste generoso con tu pueblo, pero él, en lugar de mostrarse fiel y agradecido, te volvió la espalda y se comportó como la peor de las prostitutas. ¿Y ahora cuál será tu sentencia para el pueblo? Por eso, prostituta, escucha esta palabra de Yahvé. Ya que mostraste tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes, con todos tus ídolos abominables, ya que derramaste la sangre de tus hijos, yo, a mi vez, reuniré a todos tus amantes con los que te calentaste, a los que querías y a los que aborrecías. Los reuniré en contra tuya de todas partes, y ante ellos descubriré tu desnudez. Te verán privada de todo. De esta manera Yahvé advertía al pueblo que todas las naciones estarían en su contra. Te aplicaré la sentencia de las mujeres adúlteras y criminales. Te entregaré a la cólera y a la indignación. Te entregaré en sus manos. Derribarán y destruirán los ídolos y altares que tienes en los montes. Te quitarán tus vestidos, tomarán tus joyas y te dejarán desnuda, sin nada. Convocarán a la asamblea contra ti. Te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Condenarán a tus hijas, tus ciudades, a la hoguera, en presencia de todas las demás mujeres. Así haré que no puedas más prostituirte ni pagarte amantes. Cuando haya descargado mi furor, se acabará mi indignación. Me calmaré y no me enojaré más. Pero ya que no te acordaste de los días de tu juventud, sino que me provocaste de 1000 maneras, yo haré que recaiga sobre tu cabeza tu conducta.
Palabra de Yahvé. ¿No siguieron a tus acciones vergonzosas los crímenes? En aquella visión, Dios le hizo ver a Ezequiel que la ciudad de Sodoma, destruida en tiempo de Abraham por su perversidad, era como hermana menor de Jerusalén, pero que Jerusalén se había portado aún peor. Escucha, Jerusalén, tu hermana menor es Sodoma. Tú no seguiste a medias sus caminos para cometer el crimen, sino que te mostraste más desvergonzada que ella en todo tu mal proceder. ¿Cuál fue el pecado de tu hermana Sodoma? Era orgullosa. Comía bien y vivía sin preocupaciones. No hizo nada por el pobre y el desgraciado. Se volvió arrogante. Hizo lo que me desagrada. Por eso la hice desaparecer. Pero tus pecados son más horribles que los de Sodoma, a tal grado que la hacen aparecer como inocente. Deberías estar roja de vergüenza. Pero, no obstante el castigo merecido que el pueblo recibiría, este no sería el final de la historia, sino que Dios, en su infinita misericordia, cuando llegara el momento oportuno, perdonaría al pueblo y mantendría la alianza que el pueblo había roto. Por eso me portaré contigo como tú lo hiciste conmigo. Rompiste la alianza sin pensar más en tu juramento. Sin embargo, me acordaré de mi alianza contigo cuando eras joven y estableceré contigo una alianza eterna. Te acordarás entonces de tu conducta y te avergonzarás de ella, porque mantendré mi alianza contigo y sabrás que yo soy Yahvé. Entonces te acordarás, te sentirás llena de vergüenza y no te atreverás a abrir la boca cuando te perdone todo lo que has hecho. Palabra de Yahvé. Mi pueblo recibe ahora las consecuencias de sus malas acciones, y aunque merecería que Dios lo aniquilara como a Sodoma, Yahvé me ha mostrado que llegará el momento cuando el pueblo cambie su corazón, que nos mandará un guía que será como el buen pastor, y que Él restablecerá la alianza que Israel rompió. De esta manera, Dios reveló a Ezequiel que nadie quedaría libre del juicio de Dios, ni el pueblo, ni los ancianos, profetas o profetisas. Todo aquel que cometiera pecado o incitara a otro a cometerlo sería destruido como la gran ciudad, Jerusalén, y también pudieron entender que volver la espalda a Dios para dar culto a los ídolos era el camino para atraer la maldición y la destrucción. Era verdad que el pueblo se había comportado como una mujer infiel a su marido, mujer que se entrega a otros hombres. Así había vuelto la espalda el pueblo a Dios para entregarse en adoración a los ídolos. Al profeta Ezequiel le tocaría hablar contra los ancianos, los malos sacerdotes, y profetizar el momento en que los muertos se levantan para el juicio final. ¿Cómo se lo mostraría Dios? ¿Qué otras visiones mostrará Dios a Ezequiel? No te pierdas la segunda parte del libro de Ezequiel. En tu camino presentó el libro de Ezequiel, primera parte. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.